su ubicación en el hipotálamo medio basal y existe un mecanismo similar al marcapasos del corazón, o sea, un sistema que le da un ritmo a la secreción de la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que hace que cada 60, entre 60 y 100 minutos, dependiendo en las mujeres sobre todo, el ritmo varía a lo largo del ciclo, en los hombres es más constante, pero aproximadamente entre cada hora, hora y media se libera un pulso, o sea, una pequeña cantidad de GnRH al sistema porta hipofisaria, y este ritmo, que se denomina ritmo ultradiano, porque dura menos de un día, circadiano es cuando tiene aproximadamente un día, ultradiano es que es más corto que un día, es un ritmo que dura entre una hora y una hora y media, es fundamental para el funcionamiento normal del eje. Si la GnRH se secreta en forma continua, el eje deja de funcionar. O sea, da lo mismo que no haya GnRH o que haya GnRH en forma continua. De las dos maneras, el eje no funciona. Para que funcione bien el eje, la señal tiene que ser pulsátil. Y una característica muy importante de este generador de pulsos es que responde al incremento del estradiol que se produce entre los días 9 y 13 del ciclo menstrual, incrementando la frecuencia de los pulsos y la amplitud, o sea, la cantidad de GnRH que se descarga en cada pulso, y esto es uno de los componentes que van a llevar al pico preovulatorio de gonadotrofinas, que es indispensable para la ovulación. Entonces, vamos a ver si podemos avanzar. Tienen que hacer un repaso, no dejen de tener en cuenta que la fisiología es una ciencia que se apoya en conocimientos previos. Ustedes tienen que tener una buena noción anatómica de la región hipotalámica, obviamente también a nivel ovárico y de la hipófisis, o sea, el eje hipotálamo hipofisario y la región ovárica la tienen que manejar la anatomía muy bien, y lo mismo también la parte histológica. Y esto es como, esta es la realidad transmitida desde una imagen de resonancia magnética nuclear, y esto es como se vería en realidad. Acá tienen los ventrículos, por debajo de los ventrículos, el tercer ventrículo, tenemos aquí el quiasma óptico, y por detrás del quiasma óptico aparece el tallo hipofisario, la hipófisis, esto que serían las paredes de la silla turca. A ambos costados de la silla turca tenemos las carótidas, y por debajo el seno esfenoidal. Es interesante que si ustedes llegan desde el cabum o desde la parte digamos, detrás del velo del paladar al seno esfenoidal, pueden de ahí llegar a la hipófisis, y en este momento un buen neurocirujano puede llegar a la hipófisis, que cuente por supuesto también con el equipamiento apropiado, puede llegar a la hipófisis ingresando a través de digamos, cortando por la unión entre las encías y el labio superior. Imagínense, donde tienen ustedes el frenillo del labio superior, bueno, ahí se hace la incisión, se va despegando y se introduce un biomicroscopio, y ese biomicroscopio ingresa al seno esfenoidal, y del seno esfenoidal se llega al piso de la silla turca y se puede operar la hipófisis. Los tumores de hipófisis no son poco frecuentes, son prácticamente un 10, un 15% de los tumores cerebrales son tumores hipofisarios. Así que en este momento, fíjense si es importante entonces o no conocer las relaciones anatómicas. Bien, esto es un esquema entonces a lo que nosotros nos interesa desde el punto de vista de la reproducción del hipotálamo. Son dos núcleos,
en primer lugar, el núcleo arcuato y el núcleo ventromediano, porque en estos núcleos está ubicada la mayor parte de las neuronas productoras de GNRH, del factor liberador de gonadotrofinas. Obviamente también los otros núcleos son importantes porque un aumento de la actividad, por ejemplo, en el núcleo paraventricular, que estaría aquí, va a llevar a una inhibición de la función reproductora. Pero para poner en marcha el funcionamiento del eje, son indispensables entonces las neuronas GNRH ubicadas en el hipotálamo medio basal, ¿sí?, ventromediano y arcuato. Estas neuronas productoras de GNRH elaboran este decapéptido de 10, obviamente, aminoácidos, que estimula la secreción de FSH y LH por las células gonadotropas, que son células entonces basófilas que están presentes en la adenohipófisis. De vuelta, repasen histología de la adenohipófisis para tener esto presente. ¿Cómo funciona esto del generador de pulsos? Básicamente, la neurona LHRH, que está acá dibujada con forma de estrella, tiene la propiedad de pulsar, ¿sí? Pulsa en forma espontánea, o sea, cada X tiempo, 20 minutos, 30 minutos, realiza un pulso secretorio. Y esto tiene que ver con cambios en su potencial de reposo. O sea, espontáneamente se va a ir despolarizando para llegar en un momento a alcanzar un determinado potencial que hace que libere GNRH. Acá dice LHRH, es lo mismo, la sigla se puede usar en forma indistinta. Van a ver en los libros más modernos en general utilizan GNRH. A esta neurona LHRH se le agrega un sistema de control. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos las neuronas GNRH o LHRH descargando en forma espontánea, no hay una señal, hay ruido, ¿sí? Es exactamente lo mismo que si ustedes quieren aplaudir y no se ponen de acuerdo para aplaudir todos al unísono. O sea, si yo en un auditorio les vendo a todos los ojos y les pongo algún tipo de protección auditiva que impide que oigan y les digo aplaudan, no va a haber un aplauso. Todo el mundo va a aplaudir en forma incoordinada porque no ve ni escucha lo que hacen los otros. Por lo tanto, va a haber ruido, no va a haber aplauso rítmico. Va a haber manos que se golpean en forma poco o nada coordinada, ¿de acuerdo? Si yo quiero que haya aplauso, no les estoy pidiendo un aplauso todavía, si yo quiero que haya un aplauso, lo que tiene que haber es una coordinación entre todos los presentes para que golpeen sus manos al unísono. Y lo mismo ocurre entonces con el generador de pulso. Para que las neuronas GNRH puedan enviar un pulso, son unas 900 a 1000 neuronas aproximadamente, para que se pongan de acuerdo tiene que haber un sincronizador. Y esta idea entonces nace en los 80, de encontrar una señal o el lugar donde se produce la señal. En los roedores esta señal está en el lugar está en el área preóptica, o sea, más adelante, por delante inclusive del quiasma. En los primates este generador de pulsos está en el hipotálamo ventromediano y está formado por dos grupos de neuronas estimulatorias y neuronas inhibitorias. A medida que pasan las décadas, se van agregando distintos neurotransmisores. En la década, digamos, en las 2 décadas previas, o digamos desde los 90, 80, 90 y principios de este siglo, los neurotransmisores que controlaban el sistema eran, para los investigadores, glutamato y GABA. El glutamato estimulando la secreción y el GABA inhibiéndola. Entonces, este sistema
funcionaba con la neurona GABAérgica que estaba inhibiendo y que suprimía su inhibición en forma periódica y permitía entonces, al suprimir la inhibición sobre el glutamato, que el glutamato descargara y estimulara a la neurona GNRH. Entonces, esto obviamente llevaba a que todas las neuronas recibieran esta inervación y pudieran descargar en forma sincrónica. Y uno podía medir en experimentos cómo fluctuaban los niveles de estos neurotransmisores en el hipotálamo y en forma concordante veía cómo se producían los pulsos de gonadotrofinas, de hormona luteinizante, en la sangre periférica de los animales. Todos estos componentes entonces han sido analizados. No existe una demostración anatómica de esta estructura. Esta estructura en realidad es un modelo de funcionamiento desde el punto de vista fisiológico, pero no hay una demostración anatómica de que estas estructuras existen, sencillamente porque es muy difícil demostrarlo, porque las neuronas no están agrupadas en núcleos, no hay haces tampoco nerviosos. En el hipotálamo hay muy poco espacio como para que se constituyan haces nerviosos, y esto es entonces un sistema que funciona en forma adecuada sin tener una estructura anatómica definida. Lo que ocurre entonces es que cuando se juntan estas dos propiedades, ¿sí? Las propiedades intrínsecas de pulsatilidad de las neuronas GNRH y la acción rítmica de estos factores estimulantes, que pueden ser glutamato o un neurotransmisor peptídico descrito más recientemente, que es la quispeptina, o factores inhibitorios, que serían tradicionalmente el GABA o un neurotransmisor más recientemente aislado que se llama neuroquinina. Estos dos sistemas entonces antagónicos se van alternando en su funcionamiento para generar los pulsos de GNRH. Y una cosa muy importante entonces es que este sistema en las mujeres, como vamos a ver después cuando hablemos de ciclo menstrual, este sistema responde a las variaciones de los niveles de estradiol y de progesterona, modificando entonces la amplitud y la frecuencia con la cual se producen este ritmo de secreción. Entonces, ¿cómo está organizado el eje? Tenemos el ovario, que genera esteroides sexuales, progesterona y estradiol, y estos retroalimentan a nivel adenohipofisario e hipotalámico, básicamente, y también probablemente sobre estructuras que están por encima del hipotálamo a nivel del sistema límbico, por ejemplo. De estos lugares provienen distintos neurotransmisores que controlan la función hipotalámica, y el hipotálamo va a liberar entonces GNRH, que estimula a las células gonadotropas para liberar gonadotrofinas, y estas estimulan el crecimiento folicular, la secreción folicular, etc. Hay que acordarse entonces, esto es importante, que la progesterona tiene un mecanismo de retroalimentación negativo, o sea que está inhibiendo el funcionamiento del eje, y esto es bien notorio en la segunda mitad del ciclo, en la fase lútea. En cambio, el estradiol tiene un mecanismo doble, tiene un mecanismo de retroalimentación negativo durante la mayor parte del ciclo, pero nuevamente, repito, entre los días 9 y 13, u 8 y 14 aproximadamente del ciclo, de un ciclo menstrual regular, vamos a tener que el estradiol va a ejercer un efecto positivo sobre hipotálamo y adenohipófisis, y esto va a generar el pulso de gonadotrofinas que da origen a la ovulación. Todo esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de el ciclo menstrual. Las
Neuronas productoras de GNRH provienen del epitelio nervioso que da origen a las mismas células nerviosas que nos permiten oler. ¿Sí? El sistema del olfato tiene entonces una diferenciación, las neuronas que lo conforman, de la placoda olfatoria. Hay un grupo de células que se diferencian, migran hacia el hipotálamo medio basal alrededor de la semana 9 o 10, y esto es importante porque existen trastornos en el desarrollo que impiden que esas neuronas migren, y vamos a tener personas con un hipotálamo que no tienen neuronas productoras de GNRH. Es un trastorno genético bastante raro, pero muy ilustrativo de cuáles son las funciones de las neuronas GNRH, porque precisamente son personas que no tienen neuronas productoras de GNRH. Con respecto, entonces, a partir de la semana 9 o 10, tenemos al hipotálamo con neuronas productoras de GNRH, y también a nivel de la adenohipófisis, en la semana 10, sí pensemos más o menos también que en ese momento está apareciendo un corazón tubular, ¿no? En ese embrión. En la adenohipófisis ya vamos a encontrar LH, o sea, las células gonadotropas van a estar ya secretando LH. Alrededor de la semana 14, ya vamos a tener un sistema porta hipofisario organizado, y a la adenohipófisis le llega GNRH, y la parte testicular, ya entre la semana 7 y 8, existen una diferenciación de los esbozos de gonadales, y se van de acuerdo a la presencia, obviamente, del cromosoma, en el cromosoma Y, de todas las estructuras que hacen al sistema SRI, que es el sistema entonces que no es un gen, sino es un conjunto de genes que van a producir la diferenciación hacia un feto masculino. Entonces, alrededor de la semana 8, ya las células de Leydig presentes en esos testículos primitivos producen andrógenos que son estimulados primero por la gonadotrofina coriónica. Acuérdense que hasta el tercer mes vamos a tener niveles elevados de gonadotrofina coriónica humana, y a partir del quinto mes ya la LH hipofisaria va a estar estimulando ese testículo fetal. En el caso del ovario es más complicado. Hacia la semana 10 aproximadamente va a comenzar el desarrollo y finaliza alrededor del sexto mes. Acá hay todo un tema que ustedes lo tienen que revisar muy bien en los libros de histología, cómo es todo el tema de la génesis de las células que van a dar origen a los ovocitos, las ogonias, que comienzan a aparecer en la semana 8 y luego empiezan a dividirse primero por mitosis y luego hacen divisiones meióticas que continúan hasta el nacimiento, y alrededor de la semana 18 a 20, o sea, a fines del cuarto mes, quinto mes, empieza la formación de folículos. Y cuando la ogonia madura y se detiene en el estado de diplotenia de la división meiótica, estos pasan a llamarse folículos primarios. Fíjense ustedes, estos son hipotálamos. Esto es un gráfico que muestra la producción de GNRH por parte de hipotálamos aislados. Estos son fetos que no llegaron a nacer, y se obtiene el material hipotalámico y se lo pone a cultivar, y en el cultivo se miden los niveles de GNRH, y ustedes ven acá cómo esos hipotálamos están liberando entonces en forma pulsátil GNRH, o sea que el mecanismo generador de pulsos está funcionando
también alrededor de los fines del quinto mes. Y esos pulsos pueden también, en forma similar, tomando hipotálamos e hipófisis de fetos que no llegaron a nacer en la semana 22, fíjense ustedes cómo se puede producir entonces un aumento de la pulsatilidad cuando se inyecta o se administran, fíjense ustedes, pulsos de GnRH. Estos serían los controles que no tienen pulsos, y estos serían las adenohipófisis fetales estimuladas con pulsos de cantidades, fíjense ustedes, esto es una cantidad nanomolar, o sea, 1.000 millonésimo de un mol de GnRH, o sea, es muy poquito, vamos a hablar así, alcanza para generar un pico de secreción de LH. O sea, lo que tenemos acá es, para resumir, que a los fines del quinto, entre el quinto y el sexto mes, la adenohipófisis va a responder a los pulsos de GnRH que libera el hipotálamo. El hipotálamo está pulsando y la adenohipófisis responde liberando gonadotrofinas. Y en forma de un gráfico, fíjense ustedes que durante la gestación tenemos un aumento entonces de la secreción de gonadotrofinas que cae para el momento del nacimiento, que entre los 3 y 6 meses se detiene y se mantiene a lo largo de la infancia inhibido hasta que en el momento del desarrollo puberal vuelve a incrementarse y empieza a aumentar su actividad en forma cíclica en las mujeres y en forma tónica en los varones. Vamos a ver en qué momento se va a producir en qué lugar se va a producir este cambio que inicia el desarrollo puberal. Durante mucho tiempo se creyó que las gónadas lo que hacían era liberar esteroides sexuales y que estos esteroides sexuales intervenían de alguna manera en el mecanismo de freno de la unidad hipotálamo hipofisaria y que en determinado momento se producía un cambio en el set point, o sea, en el nivel de inhibición que ejercían estos esteroides sexuales, y el hipotálamo se liberaba. Y lo que se demostró en la década de los 80 y de los 90, fíjense ustedes, estos son experimentos hechos en monos, en macacos, Macacus rhesus. El mono tiene el nombre del factor que precisamente es en estos monos que se descubrió el factor RH o rhesus, ¿sí? Bueno, en el Macacus rhesus, fíjense ustedes que estos macacos son castrados y espontáneamente, alrededor de los 2 años, que es cuando tiene el inicio puberal, cuando tienen estos monos el inicio puberal, espontáneamente empieza a registrarse un aumento de la pulsatilidad de GnRH. O sea, que las gónadas no intervienen en el desarrollo puberal porque cuando sacamos las gónadas, ese desarrollo puberal se produce también. Lo mismo ocurre también en monas rhesus, o sea, en macacas, que espontáneamente van a tener su aumento de LH y FSH, aunque se les hayan extirpado los ovarios. O sea, entonces, que la señal que induce el aumento del funcionamiento del eje no es gonadal, ¿sí? Es extragonadal.
Hay un grupo muy importante de investigadores que trabajaban en Estados Unidos, alemanes, pero digamos, localizados en Nobel estaba en Pittsburgh con Tony Plant, sí, y en Texas, en dos centros de Estados Unidos. Este grupo muestra que es posible adelantar la pubertad imitando la actividad pulsátil del hipotálamo. O sea, ¿qué utilizaban? Utilizaban como una especie de jeringa mecánica que tenía un mecanismo de tiempo y este hacía que secretaran hormonas. Tengo una mano levantada. A ver. Kiara, puede ser que No, haya... disculpe, sí, se me fue, que quería en realidad entrar al chat para preguntar si el PowerPoint lo podemos encontrar en algún lugar y se me fue la manita. Sí, va a estar colgado a partir de esta semana en el campus. Sí, sí. Listo, profe, gracias. No, Disculpe no que lo hay de interrumpí. qué. Perdón, me olvidé. No, al contrario, gracias por hacerme acordar, porque me había olvidado de anunciarlo. Sí, el campus tiene todo el material de las clases. A medida que vamos dando las clases, lo vamos colgando. Mejor lo vamos a colgar antes, así ustedes ya lo pueden ir viendo. Me parece que es mejor colgarlo antes, sí. Ya lo vamos a ir colgando todos los materiales entonces para que lo tengan algunos días antes de las clases, así lo pueden ir mirando. Bueno, aquí lo que ven ustedes, ¿sí? Es que cuando los animales, serían los circulitos negros, son sometidos a una infusión pulsátil de GnRH, o sea, se coloca esta especie de jeringa mecánica que larga un pulso de GnRH cada 60, 90 minutos, vamos a ver entonces que empiezan a aparecer pulsos de LH, que es lo que estamos midiendo en sangre periférica, y vamos a ver que esto no ocurre en los animales que no reciben esos pulsos, que serían los controles. Y fíjense ustedes que a medida que nosotros vamos midiendo los niveles de estradiol, estos pulsos de LH se van a ir traduciendo en aumentos de los niveles de estradiol, y cuando medimos la progesterona vamos a ver que algunos de esos pulsos van a ser seguidos por un pico de progesterona. O sea, acá vamos a tener un pulso de estradiol, un aumento de progesterona, y la M se va a corresponder con una descarga menstrual, ¿sí? O sea, entonces, estas monas a las cuales se le presta un hipotálamo, son monas que tienen menos de 1 año y medio, o sea, son monas que no les correspondería tener el desarrollo puberal, porque esto ocurre entre los 2 años y los 2 años y 4 meses. Fíjense que en estas monas, con un hipotálamo pulsátil prestado, se logra generar pulsos de LH, pulsos de estradiol, y se logra el cambio, la secreción de estradiol, de progesterona y los ciclos menstruales. ¿Cuáles son los mecanismos entonces que subyacen a la activación de... Dijimos que el cambio de sensibilidad hipotálamo al feedback negativo ejercido por los esteroides sexuales es una teoría conocida como la teoría del gonadostato, como que las gónadas estarían frenando al hipotálamo, y este freno cambia su set point y deja de actuar. Ha sido descartado porque los animales que no tienen gónadas también llevan adelante su desarrollo puberal. No hay una alteración importante en el contenido hipotalámico. O sea, ya los animales que van en la etapa prepuberal y la etapa postpuberal tienen los mismos
contenidos de GNRH no tienen variaciones en su síntesis, y esto nos está indicando que ese hipotálamo está listo para funcionar. No hay cambios entre un hipotálamo prepuberal y pospuberal, y entonces lo que se supone que esa maquinaria secretoria de GNRH, el generador de pulsos, está preparado para funcionar. Es más, estuvo funcionando durante la etapa fetal y los primeros meses de vida, y luego se detuvo, entró en una etapa de latencia. Lo que ocurre es que hay un factor corriente arriba, o sea, por encima del hipotálamo, que está regulando estos circuitos hipotalámicos y que es el que desencadena la pubertad. Este factor o esta señal permanece todavía dentro del campo de las especulaciones. Todavía no tenemos un mecanismo responsable definido del inicio de los cambios puberales. Una lista de posibles candidatos que aumenten las señales estimulatorias como glutamato, quispeptina, que disminuyan los niveles de las inhibitorias, como por ejemplo GABA, quispeptina, neuropéptido Y, etc. O la otra opción es que haya señales periféricas que provengan de algún lugar del organismo, como por ejemplo los niveles de leptina producidas por el tejido adiposo o los niveles de factor de crecimiento insulino CIMIL1. Bueno, nosotros tenemos acá los resultados de distintos experimentos. Un agonista glutamatérgico inyectado, acá cada una de estas flechitas es una inyección del agonista glutamatérgico, y fíjense cómo esto genera pulsos, y cuando nosotros lo hacemos en forma repetida, en estos animales se produce un acto del desarrollo puberal. Lo mismo va a ocurrir en forma opuesta. Lo que tenemos acá es el resultado, tenemos del bloqueo de los receptores para glutamato, o sea, la contraprueba. Inyectando glutamato o de pulsos de glutamato se logra adelantar la pubertad, y si administramos un bloqueante del sistema glutamatérgico, vamos a tener un retraso de la pubertad. Acá tenemos en las ratas la abertura vaginal se hace manifiesta entre los 36 y los 38 días aproximadamente, dependiendo de la cepa, de alguna manera, de la rata, pero más o menos entre los 33 y los 40 días en todas las ratas hembra se va a visibilizar la abertura vaginal que no se visibilizaba, y esto es el resultado del impacto estrogénico en la región entonces vaginal o perineal de la rata, ¿de acuerdo? Este es el equivalente, este es el signo para nosotros, desde el punto de vista clínico, si fuéramos médicos ratas y tuviéramos que saber cuándo terminó su desarrollo puberal, lo vamos a ver porque va a tener una abertura vaginal bien manifiesta, ¿sí? Y esto ocurre entonces normalmente alrededor de los 36 días. Fíjense ustedes que cuando se administra un bloqueante de los receptores para glutamato, esa apertura, o sea, vaginal, se va a retrasar en aproximadamente 4 días. Esto está marcando entonces que el glutamato es un factor estimulatorio importante para que se produzca ese desarrollo puberal. Quizás no sea primario, quizás sea secundario. Y nosotros hemos medido en algún momento los niveles de glutamato y de aspartato, otro neurotransmisor aminoacídico estimulante, en el hipotálamo de animales que tenían 18 días, tenían 24 días y tenían 33 días. O sea, a medida que se va produciendo los cambios que llevan a la pubertad en la rata, los niveles de glutamato se van incrementando, y lo mismo lo hacen los de aspartato, otro neurotransmisor estimulatorio. También
existe otro factor, entonces, estimulante, que es la quispeptina, y la quispeptina estimula la secreción de gonadotrofinas, y la inyección de quispeptina puede producir también un adelanto de la pubertad. O sea que tenemos entonces distintos mecanismos estimulantes, uno sería el glutamato, el otro sería la quispeptina, como posibles candidatos de el inicio de los cambios puberales. Hay, fíjense ustedes, descritos un aumento del mensajero para el receptor y para la proteína quispeptina, sugiriendo entonces que la quispeptina contribuye a la activación puberal de la secreción de GNRH. O sea que tenemos también un cambio anatómico en el sistema de quispeptina que podría estar justificando que este sería el responsable del inicio de la secreción de GNRH a nivel puberal. Y la contraprueba sería que las mutaciones del receptor que provocan la pérdida de la función del mismo se van a evidenciar como un retraso puberal. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean les aclaro, cuando ustedes vean en las imágenes esto es una cita bibliográfica. Si ustedes copian esto y lo cargan en cualquier buscador, van a encontrar esta fuente bibliográfica y la van a poder leer, ¿de acuerdo? Quizás es un poco compleja, la bajan, la leen y si les genera dudas, escriben. Estaría buenísimo. Bien, otra posibilidad que también ha sido contemplada es el hecho de que en vez de ser el factor primario el aumento de las neuronas estimulatorias, hay muchos que dicen que lo que está ocurriendo es que esas neuronas estimulatorias pueden comenzar a funcionar porque se levantó un freno, porque un componente inhibitorio dejó de actuar. Entonces, hay muchos que apoyan la teoría GABAérgica o la teoría del levantamiento del freno GABAérgico. Y lo que tenemos acá, entonces, fíjense ustedes que en los niveles de GABA disminuyen significativamente en el periodo prepuberal y puberal, y que esto se acompaña entonces de un aumento de los niveles de LH-RH a nivel hipotalámico. Y si uno bloquea, esta es una contraprueba, si uno bloquea los receptores para GABA, ¿se acuerdan los receptores GABA-A, que eran esos receptores asociados a canales de cloruro? Acuérdense que el GABA actúa sobre estos receptores abriendo canales de cloruro y por eso hiperpolariza las células y es considerado un neurotransmisor inhibitorio. Fíjense ustedes que en estas monas de 10 meses de edad, si se les administra en forma crónica bipuculina, que es un bloqueante del receptor GABA, se va a producir un adelantamiento de la fecha de la menarca en estas monas. Fíjense cuánto se adelanta. Se atrasa, fíjense ustedes, se va a producir un adelantamiento muy considerable, tanto de la primera menstruación como de la primera ovulación y de la segunda, ¿ok? Lo mismo, si nosotros administramos en ratas, lo anterior era en monos, en ratas ocurre lo mismo. Acá tenemos el gráfico en el que se mide la apertura vaginal, y vamos a ver entonces acá, si seguimos en el tiempo, estos serían los animales control, que no reciben más que la inyección de intrahipotalámica de un agonista GABAérgico, y fíjense cómo empiezan en el día 29 a tener la apertura vaginal y la terminan aproximadamente para el día 34, ¿sí? Acá tendríamos entonces que el 100% de los animales control
realizaron su apertura vaginal para el día 34. Y fíjense ustedes que si nosotros los tratamos con un agonista GABAérgico, vamos a lograr un retraso significativo. Recién a los 33 días vamos a tener un par de animales que tuvieron su apertura vaginal, y el 100% de los animales van a alcanzar su desarrollo recién a los 40 días, o sea, 7 días más tarde. El retraso puberal fue de una semana. Y esto es entonces aumentando la actividad GABAérgica. Lo que quiere decir entonces que es muy probable que el mecanismo que subyace a la puesta en marcha del eje sea el levantamiento del freno GABAérgico. Existen cosas similares con bloqueantes como taurina, etcétera, bien, pero es más de lo mismo. Existen otras sustancias postuladas que podrían ser el neuropéptido Y. Existe otro mecanismo dado por cambios periféricos en la secreción de leptina. Lara levantó la mano, así que Lara, ¿estás ahí? Sí, sí. No, por curiosidad, ¿el tratamiento de la pubertad precoz se inyectaría GABA entonces?